eco del miedo. Viajar por carretera es una de las actividades que disfruta la gran mayoría de personas, y más si a lo largo del camino te encuentras con paisajes espectaculares. Pero también es en las carreteras donde suceden un sinnúmero de acontecimientos inexplicables y aterradores que le quitarían el sueño a cualquiera de nosotros. En este episodio te relato historias aterradoras en carreteras. Bienvenidos a El Eco del Miedo. Oscuro viaje. Siempre me he mostrado escéptico con las historias de apariciones de fantasmas en las carreteras y en general con las cosas paranormales. Trabajar en ámbito militar te vuelve muy frío. Uno deja de pensar en esas cosas, te metes en la cabeza la idea de que lo peligroso son los vivos. Un fantasma que ande vagando por ahí no puede disparar. Eso es lo que yo siempre le decía a mis compañeros cuando se ponían a hablar de este tipo de cosas. Pero una noche, mientras nos trasladáramos de ciudad, a mitad de la nada en la carretera, pasó algo que no he podido quitar de mi cabeza en todos estos años. En esencia era una noche como cualquier otra, simple carretera y oscuridad, pero había algo en ella que me mantenía inquieto mientras sostenía mi arma. Quizá fue el hecho de que no había visto prácticamente a ningún otro vehículo en un buen rato. Además, tenía la constante sensación que la noche era más oscura. Me sentía nervioso, inquieto, y creo que otros también, nada más que trataban de disimularlo. Yo no. A mí se me notaba la incomodidad. No sé por qué uno me preguntó si me encontraba bien. Recuerdo que íbamos por la carretera 95D que conecta a México con Cuernavaca. Cuando estábamos a la altura del monumento Morelos, alcancé a ver a una mujer vestida de rojo a la orilla del camino. Todos los vehículos redujeron la velocidad cuando pasaron junto a ella. Le preguntaron si necesitaba que la llevaran. Eran como las 2 de la mañana y andar ahí sola era un verdadero peligro. Esa mujer tenía la piel más blanca que jamás había visto en mi vida. Parecía como si le hubiera dado hipotermia. Se negó a subirse, pero al menos detuvo su andar. No volteó a vernos. De hecho, hasta ese punto no había visto su rostro ni una sola vez. Después, la mujer empezó a murmurar alguna cosa. Lo hacía con voz muy baja y no alcanzaba a oír nada. Se le insistió una vez más que se subiera a alguno de los vehículos, pero se negó. Así que proseguimos nuestro camino y la dejamos atrás, caminando sola por la carretera a mitad de la madrugada. Antes de perderla de vista, volteé a verla. Esa mujer nos estaba mirando muy feo. Continuamos avanzando por unos 3 kilómetros, cuando vimos de nuevo a la misma mujer, haciendo exactamente lo mismo, es decir, caminaba por la orilla de la carretera. Los conductores detuvieron los vehículos. Aquello no era posible, debía tratarse de una confusión. Echaron la linterna y sí, era la misma que habíamos dejado atrás hace un rato. Los vehículos pasaron rápido al lado de ella. No me animé a ver la mujer, pero la verdad tenía mucho miedo. La sensación que tenía en esa carretera era de una soledad exageradamente grande, con una negrura demasiado oscura y una sensación de desconfianza total. Avanzamos algunos kilómetros, hasta que de la nada todos los vehículos comenzaron a fallar. El motor empezó a hacer ruido como cuando metes un auto al agua. Bajamos todos, luego de orillarnos, aseguramos el perímetro en unos 30 segundos. Era la primera vez, al menos para mí, que fallaban los vehículos. Lo raro es que fueron los 3 y de lo mismo. A alguien se le ocurrió decir que eso era demasiada casualidad, que a lo mejor alguien nos había puesto una trampa y que iban a llegar a emboscarnos. Considerar esa posibilidad nos puso muy nerviosos. Se ordenó la revisión y reparación de los vehículos. Lo bueno es que algunos de los que iban sabían del tema. En la distancia se asomaron unas luces. Se trataba de un vehículo. Le hicimos indicaciones para que bajara la velocidad, pero el conductor no hacía caso. Se estaba acercando a exceso de velocidad. Nosotros estábamos a unos 400 metros de una curva. Si ese vehículo no disminuía la velocidad, lo más probable es que terminara sufriendo un accidente. Alguien dio un tiro al aire como último intento de advertir al automóvil, pero no funcionó. Pasó al lado de nosotros a toda velocidad y justo antes de llegar a la curva,
el auto se desapareció. Todos volteamos a vernos confundidos. Un par fuimos a verificar la curva, no se veía vehículo alguno por ninguna parte, y volvimos con el resto. No recuerdo quién, pero alguien hizo un comentario bastante atinado. En ningún momento escuchamos que ese vehículo hiciera ruido. Uno de mis compañeros dijo que seguro era un fantasma y él conoce bien el área. Nos dijo que en esa carretera moría muchísima gente cada año y que entre los capitalinos era normal escuchar historias sobre fantasmas en esa carretera. Nos dijo que de hecho, la mujer que habíamos visto antes seguro también era un fantasma, que posiblemente se trataba de la novia. Se supone que esa mujer había sido ultimada por su pareja mientras discutían al viajar por la carretera. Eso sonaba bastante feo. Luego él mismo se puso muy serio y dijo que no era bueno estar varados ahí, que cosas malas podían pasarnos. El capitán le dijo que entonces se pusiera a ayudar a reparar los vehículos para poder largarnos de ahí y que dejara de poner más tenso el ambiente. Yo saqué mi cajetilla y me puse a fumar. Había empezado a enfriar el clima. Cuando me estaba terminando el segundo cigarro, me quedé observando hacia el otro lado de la carretera y creí haber visto que algo se estaba moviendo, algo pequeño, menos de 1,5 metros. De inmediato, tomé mi linterna y eché la luz hacia el lugar. Aparte de las rocas, solo había 2 cruces de madera. Mi compañero que conocía el área dijo en voz alta que esas cruces eran de 2 niños que se habían accidentado con su familia varios años atrás. No tuvimos tiempo de seguir platicando del asunto, ya que en el momento otro par de luces se asomaron por el horizonte. Siendo sincero, ya teníamos nervios de hacerle la parada y que terminara siendo otro auto fantasma, pero de todos modos le ordenamos detenerse. Lo hizo. Era un señor con una esposa y su hija. Les hicimos creer que estábamos haciendo un retén. No les íbamos a decir que estábamos varados ahí. El señor, que era el que venía manejando, aceptó amablemente la revisión, mostró sus documentos y todo estaba en orden. Al civil se le dijo que podía irse. Encendió el motor de su auto y antes de irse dijo que deberíamos tener cuidado, que él pasaba por ahí diario y que por alguna razón esa noche estaba más oscura, que ni siquiera se veía la luna y eso que no estaba nublado. Nos recomendó tener mucho cuidado y de ser posible abandonar el lugar antes de las 3 de la mañana. A los pocos minutos empezaron a caer unas pocas gotas de agua y también se formó algo de neblina. Se me figuró oír un animal que de hecho varios lo escucharon, pero nadie vio nada. Quizás solo era el viento que estaba soplando de una forma peculiar. Finalmente, los vehículos volvieron a funcionar. Todos volvimos a subir y empezamos a avanzar. Cruzamos la curva que estaba a 400 metros y luego de avanzar un par de kilómetros, los vehículos quisieron volver a fallar, pero lo bueno que no se apagaron. Simplemente los faros empezaron a parpadear. Hubo que ir más despacio para evitar un accidente. Como comenté, estaba chispeando y había un poco de neblina. Entonces, los vehículos se frenaron. Algo se les había atravesado. Me asomé y era la misma mujer pálida. Estaba parada a mitad de la carretera. Estaba mirando nuestra dirección. Ya no parecía una mujer normal. Su postura era muy rara. Caminaba hacia nosotros de una forma muy escabrosa, como si sus piernas no quisieran moverse. Se me erizó la piel. Mientras esa mujer más se acercaba, una espeluznante sensación se apoderaba de mí, y puedo afirmar que mis compañeros también tenían miedo. Podía notarlo en sus expresiones. El conductor del vehículo que iba hasta adelante sacó la mano y hace la señal de que vamos a avanzar sin detenernos. En ese vehículo iba el capitán. Supongo que él también estaba asustado. Los vehículos arrancaron a todo lo que da y pasaron por encima de la mujer. No se escuchó ningún golpe, solo un grito estruendoso. Mientras nos alejamos, pudimos seguir viendo a la mujer parada a mitad de la carretera. Y ya no nos quedó ninguna duda de que se trataba de un fantasma, pues si hubiera sido una mujer, allí hubiera quedado cuando los 3 vehículos pasaron por encima. Varias semanas después estuve platicando con un amigo que es trailero. Él me dijo que también le habían pasado cosas extrañas al viajar por carretera y sobre todo de noche. Ahora, solo les puedo decir una última cosa. Si van a manejar de noche en carretera, tengan mucho cuidado. Apóyanos siguiéndonos en cualquier aplicación de podcast y dejando tus comentarios. Si es que no tienes tiempo para escribir,
Solo déjanos un emoji que te identifique. Kilómetro 60. Hace 5 años, cuando era un joven amante de las aventuras, me compré mi primera moto deportiva. Ya había tenido otras pequeñas, pero esta era especial. Era para correr. Era mi único medio de transporte, por lo tanto, siempre la usaba. Solía manejarla tanto en el campo como en la ciudad. También había manejado en todo tipo de clima y terreno, con lluvia, con sol, en el lodo o en la tierra. Pasó el tiempo y un día mi mamá hizo una reunión familiar. Me senté a platicar con un tío que, al igual que yo, había tenido una moto en su juventud. Me preguntó si ya la había sacado a carretera, a lo que contesté que no. Me dijo que era una experiencia increíble y con el motor que tenía, la experiencia sería mejor que la que tuvo él, aunque me dijo que tenía que tener cuidado, ya que muchos se habían quedado en el camino. Me contó que cuando estaba en un grupo de viajes de moto, había conocido lugares hermosos y conocido a muchas personas. Algunos de ellos seguían siendo sus amigos, muchos otros se habían quedado en el camino. Me dijo que para andar en moto hay que ser una persona sensata y con sentido común. Seguí pensando mucho en el tema. Definitivamente tenía ganas de sacarla a correr por toda la carretera, pero por lo que había dicho mi tío, ir solo por el camino no era buena idea. Pasaron unas semanas y no podía dejar de pensar en eso, así que fui a visitar a mi tío para que me contara más historias y así poder sentirme más seguro y cómodo con la idea. Estuvimos hablando un buen rato de sus viajes hasta que me dijo que si iba a hacerlo, nunca lo hiciera solo, y menos por la noche. Pensé que lo decía porque la visibilidad disminuye y se vuelve más difícil manejar de esa forma. Sin embargo, esa no era la razón. Se puso serio, mostraba una mirada melancólica, parecía recordar algo que le marcó para siempre. Volteó la mirada hacia mí y me dijo que por muy valiente que fuera, uno nunca está preparado para afrontar lo que puede encontrar en la oscuridad de la carretera. Le pedí que me explicara a qué se refería. Se levantó de su asiento por un momento y fue a su habitación. Regresó con un estuche pequeño de madera que dentro tenía una medalla. La sacó del recipiente y la colocó en su mano. Me contó de la primera y última vez que tomó la carretera por la noche. Iba con 3 de sus amigos. Eran jóvenes y no tenían mucha experiencia. Aún no formaban parte de un grupo. Querían ir a las aguas termales. Era un viaje corto de 1 hora y media saliendo de la ciudad de Puebla. El viaje de ida fue tranquilo. Se entretuvieron en el pueblo y cuando se dieron cuenta, ya era tarde. Pensaron que sería una buena experiencia regresar por la noche. Nunca lo habían hecho. Todo iba bien hasta que se adentraron en la carretera. Cada uno iba a su ritmo y empezaron a alejarse entre ellos. Entonces mi tío, que se encontraba hasta atrás, dejó de verlos. Empezó a acelerar para poder alcanzarlos. A pesar de que iba a una velocidad considerable, no lograba llegar a donde sus amigos se encontraban. Continuó por un rato hasta que de pronto vio a una mujer en el carril derecho de la carretera. Estaba parada justo a la mitad. Todo esto pasó en un segundo. Se aseguró de que no viniera nadie atrás de él e hizo una maniobra para poder esquivarla. Cuando pasó cerca de ella, pudo ver su rostro. Era un rostro afligido, triste, desfigurado por algún accidente. Mientras se alejaba, escuchó un lamento que hizo que se le erizara todo el cuerpo. El corazón le palpitaba tan fuerte que podía escucharlo. Aceleró lo más que pudo y no volteó atrás. Alcanzó a sus amigos y los rebasó. Cuando llegaron a la caseta, como de costumbre, se orillaron en los baños públicos. Los 3 estaban pálidos. Todos la habían visto. Después de eso, decidieron unirse a un grupo para viajar con personas con más experiencia y nunca, por ninguna razón, volverían a manejar de noche. Esa experiencia los marcó para siempre. Cuando mi tío regresó a casa, le contó a mi abuela lo que había visto. Ella, sin decir nada, se dirigió a su habitación y buscó en el primer cajón de su buró y le dio la medalla que ahora tenía en la mano. Me dijo que desde ese día siempre la usa cuando viaja y gracias a ella no ha vuelto a ver nada similar. Me dijo que si iba a correr por la carretera, le dijera para que me diera una igual. No le hice mucho caso porque a mí los relatos sobre fantasmas y espíritus siempre me han parecido historias que los padres cuentan a sus hijos para hacer que se porten bien. Además,
Siempre fui ateo, no creía en ángeles, demonios o dioses, y por supuesto, menos en almas en pena que rondaban casas o carreteras. Sin embargo, agradecí el gesto y la historia. Empecé a buscar grupos en Facebook acerca de viajeros en moto y encontré uno de mi ciudad. Era un grupo de personas con experiencia en viajes largos en carretera. Salían cada fin de semana y hacían viajes a pueblos mágicos de los alrededores. Como cualquier grupo bien organizado, tenían un reglamento y parecía saber muy bien lo que hacían y cómo lo hacían. Así que mandé mi solicitud y esperé a que me aceptaran. Estaba ansioso por pedirles consejos y escuchar todo tipo de historias que pudieran contarme. En su sección de publicaciones, pude ver que ese fin de semana iban a ir a Zacatlán de las Manzanas, y yo siempre había querido ir. En cuanto me aceptaron, me puse en contacto con el líder del grupo e hicimos todos los arreglos para que los acompañara en ese viaje. Me dijo que era importante que considerara que la carretera a Zacatlán con el clima frío suele tener neblina y era muy probable que nos tocara. No le tomé importancia ya que el clima no era algo que me preocupara, tenía experiencia en eso. A la mitad de la semana fui a casa de mi tío para contarle que al fin saldría a correr con mi nueva moto por la carretera. Estaba muy emocionado. Le conté del grupo y acerca del viaje. Se alegró mucho por mí y me dijo que no le iba a dar tiempo de conseguir una medalla, pero que solo por esa vez podría usar la de él. Le dije que no era necesario, que el grupo estaba bien organizado y era muy poco probable que nos alcanzara la noche. Sin embargo, pude notar el nerviosismo en su voz, pero no insistió más. Cambió su expresión, de nuevo me felicitó y me deseó un buen viaje. Salimos el viernes a las 7 de la mañana para llegar con buen clima y tiempo al pueblo de Zacatlán. La carretera fue amigable con todos. Intenté quedar en el medio del grupo porque me sentía más seguro. Fue un viaje más largo de lo que esperaba y tuvimos que hacer una parada para que pudiera estirar las piernas. Todos fueron muy comprensivos conmigo y a pesar de eso, llegamos en tiempo y forma. Por un momento me arrepentí de no haber ido con alguien para disfrutar el viaje, pero todos fueron amigables conmigo y me preguntaban constantemente cómo estaba o si necesitaba algo. Llegando, fuimos a comer. Después visitamos el puente de cristal, compramos recuerdos para la familia, nos tomamos fotos, en fin, pasamos un buen rato. Cuando llegó la hora de regresar, fuimos a las motos y uno de mis compañeros se dio cuenta de que su moto tenía una fuga de aceite, así que empezamos a buscar a un mecánico. Tardamos un tiempo en encontrarlo y empezó a hacerse tarde. Al llegar al taller, revisó la moto rápidamente y dijo que no le tomaría mucho tiempo repararla. La moto quedó en cuestión de minutos, solo tenía que cambiar una manguera, un empaque y listo. A pesar de no haberse tardado, aún teníamos un largo camino que recorrer, así que pensamos la opción de pasar la noche ahí. Estábamos en el mes de julio, el clima empezaba a ponerse lluvioso debido a la temporada y seguramente habría neblina en el camino de regreso. Después de debatir, decidieron regresar a casa y no me quedó más remedio que seguirlos, ya que regresar solo al siguiente día me daba más miedo que ir ahora con ellos. Tomamos la carretera y como a los 40 minutos empezó la lluvia. Intenté mantenerme en medio del grupo como lo había hecho anteriormente. Un par de kilómetros más adelante entramos en la neblina. No entiendo cómo ni en qué momento quedé hasta atrás del grupo, los iba perdiendo. Por más que aceleraba, cada vez los escuchaba más lejos. La lluvia empezaba a caer más fuerte cada vez. La carretera era de un solo carril por cada sentido, así que debía de estar muy alerta. Una curva tras otra pasaba y junto con ellas el sonido de los motores de mis compañeros. Seguía avanzando. Se hizo de noche. Lo último que quería era detenerme, hasta que por la lluvia tuve que hacerlo. Me detuve en un paradero de emergencias en medio de la nada. Saqué el celular y no tenía señal. De pronto, escuché unos crujidos, unos pequeños pasos detrás de mí. Sentí que algo tocaba mi mano y entonces escuché la voz de una niña que me pedía ayuda. Mi cuerpo se erizó de pies a cabeza. Sentí el terror dentro de mí. Me giré para poder verla, pero no vi a nadie. Prendí la linterna del celular para ver mejor, sin embargo, nadie estaba conmigo. Estaba completamente solo, y el señalamiento más cercano decía kilómetro 60. Presa del terror, monté la moto de nuevo y me fui lo más rápido que pude. No sé cuánto tiempo pasó, pero llegué a la primera caseta.
A medida que iba acercando, pude ver las motos de mi grupo en el estacionamiento de los baños públicos. Pude sentirme tranquilo de nuevo. Preocupados me preguntaron por qué me había atrasado, y al contarles, unos se rieron, otros creyeron que estaba loco, y pocos me tomaron en serio. Pero si algo puedo decirles, es que yo estoy seguro de lo que vi y lo que sentí. No estoy loco. ¿A ustedes les ha pasado algo extraño últimamente o tienen algo que compartir? Les dejo nuestro correo en la descripción. Toro blanco. Soy trailero, llevo en esto casi una década. Es un trabajo realmente complicado y exigente. Es bastante perjudicial para la salud. Pagan muy bien, pero muchas veces he llegado a pensar que no me compensa todos los peligros que me genera. Ya sabes, si lo pones en una balanza, sales perdiendo. Las jornadas laborales suelen exceder las 12 horas. Hay semanas que no se puede descansar. Estar sentado durante tanto tiempo causa dolores en piernas y espalda. Además, tener las manos siempre extendidas sobre el volante, la verdad no ayuda mucho a los músculos ni a los huesos. Cuando inicié en este trabajo, pesaba menos de 70 kilos y ahora peso casi 90. Esto se debe a que como donde se puede y lo que me encuentre. En esta chamba no hay tiempo de andar buscando ensaladas para comer. A todo esto, hay que sumarle lo estresante que es el tráfico algunas veces, por no decir siempre, y todo trailero sabe que no hay nada mejor para el estrés que un buen cigarro. Así empieza uno. Se fuma un cigarrillo de vez en cuando, pero esta cosa se vuelve un vicio muy rápido. Por ejemplo, yo por semana me compro unas 4 o 5 cajetillas. Afortunadamente, nunca he tenido accidentes fuertes. Digo, nunca falta darle un llegue leve a un carro o algo por andarme quedando dormido, pero aparte de eso, nada. Otra cosa que tiene este trabajo es la soledad. Prácticamente vivo en mi vehículo, tengo mi televisión, mi cama y siempre cargo una hielera para las cocas. Lo único que no tengo es baño. El punto es que por lo general no hay nadie con quien pasar el rato. En fin, la experiencia que quiero contar es una de tantas cosas raras que me han sucedido, y vaya que he visto cosas bastante peculiares que rayan en lo paranormal. Esto ocurrió ya hace un buen rato. En ese entonces ya había cubierto esta ruta al menos 3 veces, así que ya tenía medido el tiempo que me aventaba, media hora fácil. Recuerdo que aquella noche había llevado un cargamento que iba a ser utilizado para un museo o una exposición, una cosa de esas. La verdad, nunca presto demasiada atención. La única información que a mí me interesa es cuánto me van a pagar. Lo que me carguen en la caja no es asunto mío. Esa noche la carretera estaba más sola de lo normal. No es como que siempre esté muy concurrida, pero las veces que me había tocado pasar por ahí, había un poco más de vehículos. Ya llevaba un buen rato conduciendo, me faltaban algunos kilómetros para llegar a la salida que llevaba al Zapote, cuando vi que a mitad de la carretera había un animal echado. Era una criatura blanca. Lo primero que pensé fue que seguramente se trataba de un buey bastante grande, pues así echado medía más de 1,5 metros. Fui bajando la velocidad poco a poco hasta que pude detenerme. Quedé como a 20 o 30 metros del animal. Prendí las luces altas para ver si eso le lastimaba los ojos, pero no. Lo que sí fue que pude distinguir mejor al animal. No se trataba de un buey, era un toro. El problema es que yo no conozco ninguna raza de toros que sea blanca. Además, había algo en su mirada que no era normal. Sus ojos estaban sumidos y eran amarillos. Avancé un poco, pero el toro permanecía inerte mientras me observaba. Volví a detenerme. Le pité en repetidas ocasiones, pero la mugre esa no se movía. Yo ya me estaba enojando. Sinceramente, consideré en pasarle por encima. Para ser honesto, no sería la primera vez que lo hacía. El problema era que ese animal me estaba viendo directamente a los ojos. La verdad, me estaba intimidando un poco. Una cosa que no había notado era la musculatura tan exagerada de aquel toro blanco. Sus cuernos no eran tan prominentes, pero sí se veían afilados, y para hacerlo todavía más raro, tenía barba. Se me ocurrió una cosa más para asustar al animal.
Sin mover el tráiler, comencé a acelerar el motor haciendo un montón de ruido, pero esa cosa no reaccionaba. Aceleré de golpe para hacer que se moviera, pero la criatura ni siquiera se inmutó, así que por tercera vez me frené, quedando a unos 3 metros del animal. Entonces, la criatura bufó con fuerza hasta que sacó humo de su nariz. Estaba furioso. De estar echado pasó a pararse en sus 4 patas. Ahí me asusté mucho, pues esa cosa medía más de 2 metros de alto. Puse el camión en reversa y comencé a acelerar despacio. La bestia blanca agitó su cabeza y su pelaje. Parecía un demonio mientras se movía. Sus ojos brillaban bastante. Comenzó a hacer movimientos advirtiéndome que me iba a atacar. Inclusive levantó las patas delanteras. Se veía monstruoso. Parecía un animal mutante que se había escapado de algún lugar macabro. En la zona en la que me encontraba era una semicurva, así que maniobrar en reversa, en mi estado de tanto nerviosismo, era bastante complicado y podría resultar en un accidente. Entonces, el gigantesco animal cornudo me embistió con fuerza. No salió la bolsa de aire, pero sí me golpeé la cabeza contra el volante. Quedé confundido y mareado. Veía doble y borroso, pero aún podía distinguir al grotesco bovino. Comenzó a caminar hacia el costado del tráiler y uno de sus cuernos raspó contra mi puerta. Eso causó un chirrido insoportable. El animal siguió avanzando, no se alejaba del tráiler. Lo estuve viendo por el espejo hasta que lo perdí cuando llegó a la parte trasera de la caja. Medio temblando, pude tomar mi arma. Sabía que esta cosa no me iba a dejar tranquilo. Estaba revisando que trajera balas cuando sentí que esa cosa embistió las puertas de la caja. Golpeó 2 veces. Pensé en arrancar, pero aún veía doble, y fácilmente me iba a salir de la carretera y ese sería mi final. Así que mejor me aseguré de que mi arma estuviera cargada. Seguía sin poder ver al animal, pero podía escuchar su pesado andar. Esa cosa debía pesar como 20 toneladas, pues el piso vibraba levemente cada paso que daba. Entonces, pude ver que se estaba acercando por el otro costado. Avanzaba directo a la puerta del copiloto. Di un tiro por la ventana como un último intento desesperado de asustar a ese toro, pero lo único que gané fue que esa cosa diera un fuerte golpe a la caja. Todo el tráiler se movió. Pronto, ya no lo vi. Entonces otro tráiler pasó a un costado mío a toda velocidad. Supuse que eso lo había asustado. Me quedé ahí sentado mientras me recuperaba. Luego de unos segundos, ya pude enfocar la vista y se me quitó lo mareado a los 2 minutos. Miré por ambos espejos y por el retrovisor para asegurarme que el toro ya no estaba por ningún lado. Todo estaba en orden. Me bajé para revisar el golpe que había recibido en el cofre. Estaba muy feo, pero era superficial. Al levantar el cofre pude confirmar que la máquina no estaba comprometida. Cuando cerré el cofre, pude sentir una mirada penetrante y pesada. Alguien me estaba mirando desde la oscuridad. Me estaba acechando. Esa sensación se sentía muy feo. No pude más y corrí para subirme al tráiler. En cuanto cerré la puerta, me di cuenta que por el lado del copiloto venía corriendo una persona. Le pisé al tráiler a todo lo que pude. Este tipo corría rápido, pues me siguió de cerca como por 300 metros. Por el retrovisor alcancé a ver que estaba completamente desnudo. Finalmente lo dejé atrás. Pude salir de aquella carretera con vida. No me queda ninguna duda de que ese fue un encuentro con un toro nahual, pues el tipo que me correteó también tenía la misma barba que el monstruoso toro blanco.